específicas que da origen a esta investigación de tesis es cómo es que se ha ido construyendo juventudes en nuestras sociedades. Cómo es que pasamos de sociedades sin jóvenes a sociedades con jóvenes. Cómo es que, esto para hacer una referencia nomás, cuando yo vine aquí en el año 90, juventud hasta los 24 años. Y hoy día la política de la persona joven en Costa Rica dice hasta los 35. En Chile es hasta los 29. Yo le sugiero a mis amigos que están por cumplir 30 que se vengan a Costa Rica y van a tener 5 años más de juventud. ¿Cómo es que esa manipulación de la edad tiene un efecto tan fuerte, yo lo voy a decir así, siguiendo a Foucault, tan perverso? ¿Sí? Tan perverso en las relaciones sociales. Entonces, una primera cuestión que yo quisiera desarrollar en la tesis es tratar de explicar cómo es que emerge el adultocentrismo en las relaciones sociales humanas. Cómo es que el adultocentrismo comienza a emerger y poco a poco se va instalando y consolidando en nuestras sociedades. No ha existido siempre. Todo indica que en los primeros grupos humanos, tal como no había unas relaciones de género tan verticales y jerarquizadas, es posible que las relaciones entre grupos de edad, porque la edad no existía como dato, ¿sí? O sea, no había vejez ni juventud ni adultez, sino que la vida era tenía otro ritmo y otras formas de relación, porque estaban mayormente preocupados de subsistencia. No había una preocupación por la trascendencia. Sin embargo, cuando eso empieza a modificarse, cuando eso empieza a variar, lo que varía también es no solo la relación de unos que se apropian del excedente de la producción, lo que empieza a constituir clases, no unos que empiezan a someter a las mujeres a lo doméstico y a la tarea de la crianza y a quitarse ellos de esa tarea y empiezan a tener unos tiempos desocupados que empiezan a ocupar en estructurarse como sociedad y en arrogarse el control, el dominio y el poder de dominio, que son los varones, sino también que se empiezan a construir unos modos de relación en que lo adulto empieza a ser significado como lo que vale, lo que sirve, lo poderoso. Y eso, en la primera parte de la tesis, entonces lo que yo hago es un recorrido, que ya lo han adelantado otros autores, pero solo que lo han adelantado en una lógica muy de periodización con las etapas tradicionales de la historia, la Grecia antigua, la Roma antigua, el antiguo régimen, la ilustración, no sé qué, para llegar a la sociedad preindustrial, la sociedad industrial, la sociedad posmoderna. Pero eso no habla del modo de producción. Como yo tengo mi origen, voy a leerlo desde el modo de producción. Entonces, cuando interrogo sobre los modos de producción, me ayuda mucho porque con esa categoría logro definir más claramente cuál es la posición que adultos y jóvenes juegan en la estructura social. Y me doy cuenta entonces que los adultos juegan el rol de definir cuál es la participación de los jóvenes en ese modo de producción. Y junto a eso, tomo también la categoría de modo de reproducción, vale decir, cómo es que se empieza a desarrollar la reproducción social. Y me doy cuenta que a través de estos modos de producción, la reproducción social va siendo diferenciada. No solo entre modos de producción y entre culturas específicas, sino que también diferenciada para los varones respecto a las mujeres. ¿Sí? Y tomo también la idea de la institucionalidad, vale decir, cuáles son las instituciones que cada sociedad va construyendo que le permiten que este modo de producción y este modo de reproducción se mantengan en el tiempo, se sostengan y en algunos casos se proyecten. Pues aparece la familia, aparece la escuela, que es vital, el mercado del trabajo, el mercado del consumo, todo lo que yo llamo los servicios especializados, para poner un nombre comprensivo, están las iglesias, los scouts, las ONG, la actualidad, todo lo que ofrece servicio para jóvenes, la política pública. ¿Sí? O sea, hay un conjunto de institucionalidades que se van construyendo en las distintas sociedades humanas que ayudan a que este modo de relación se vaya concretizando. Y el cuarto elemento que me ayuda en esta comprensión es el elemento de las representaciones simbólicas. Lo que yo voy a trabajar con la categoría que propone Castoriadis de los imaginarios simbólicos, leído desde autores latinoamericanos. O sea, este modo de producción, este modo de reproducción y esta institucionalidad solo puede reproducirse si tiene un buen imaginario construido que permita naturalizar el dominio, que permita establecer la obediencia como una cuestión
propia del ser humano, prácticamente, que prepare a las personas que hoy son niños, niñas y jóvenes para que en el futuro adulto reproduzcan las lógicas con las que estamos viviendo, y que haga que la sociedad se mueva permanentemente en una polaridad que va entre la juventud como maldad a la juventud como pureza. Y cuando los jóvenes tienen que construir sus propios procesos de identidad, de identificación, no logran definir muy bien por dónde ir, porque están permanentemente tensionados entre ser chapulines o ser voluntarios, ¿sí? Para usar dos imágenes éticas, digamos, en la conversación. Si este adultocentrismo es un sistema de dominio que se instala en lo material, que se instala en lo simbólico, yo creo que este recorrido lo que va a permitir es mostrar cómo el adultocentrismo, similar al patriarcado, similar a la conflictividad de clase, similar al etnocentrismo, son producciones humanas, conflictivas a partir de determinados intereses. No hay nada de natural en lo que aparece ahí, evidenciado, pero eso hay que mostrarlo. ¿Por qué me interesa mostrarlo? Porque hasta ahora el uso de la categoría adultocentrismo, en mi caso, fue más bien siempre como una referencia de una matriz sociopolítica y cultural muy desde la experiencia, pero no le hemos puesto contenido más teórico y conceptual. ¿Y por qué ha empezado a ser usado en la propia investigación social y en el discurso común, digamos, el discurso cotidiano, y aparece como una categoría que resuelve todo, como alguna vez nos pasó con el patriarcado? Ya cada cosa que hacía un varón era patriarcal, ¿sí? Entonces, varón patriarcal. Y aquí lo que nos está pasando es que por no ser precisos y por no trabajar en detalle la cuestión del adultocentrismo, nos está pasando que empezamos a sospechar de cualquier adulto. Y parece raro que un tipo como yo, con 50 años, ¿sí?, independiente de la edad, pero ya profesor universitario, casado, etcétera, etcétera, padre, abuelo, etcétera, venga a decirnos cosas a los jóvenes. Entonces, hay que trabajar con más detalle conceptual entonces qué es adultocentrismo, porque una cuestión que me empieza a llamar la atención hace muchos años atrás, en la propia experiencia de trabajo con jóvenes y realizando mi propia biografía, es cuando, siendo socialmente joven, empiezo a reproducir adultocentrismo. Y empiezo a tratar a otros jóvenes, ¿sí?, como mayor, y los empiezo a minorizar. El día que me nombraron asesor de pastoral juvenil en mi parroquia, pasé a otro estatus. Y ese otro estatus me permitió empezar a maltratar a los jóvenes con los que yo trabajaba, sin darme cuenta, ¿no? Pero era la reproducción, y después me empecé a ver mi experiencia. Tengo una familia de 9 hermanos, yo soy el séptimo, tengo un hermano y una hermana menor que yo, y me empecé a acordar de mis actitudes con ellos, a sacar provecho, a tener privilegios, y como los más grandes con nosotros los más chicos también lo hicieron. No se lo estoy cobrando, solo estoy mostrando cómo al interior de la familia estas relaciones empiezan. Entonces, adultocentrismo no es sinónimo de adultos, pero sí es sinónimo de una idea de adultez construida bajo la noción de todopoderosa. El adulto siempre es responsable, tiene identidad, sabe lo que quiere, provee, por lo tanto puede controlar. Ahora bien, si existe este sistema de dominio adultocéntrico, ¿cómo salimos de aquí? Y en eso debo reconocer mi filiación feminista. O sea, yo creo que mucha de esta reflexión que yo hago y cómo armo esta reflexión tiene que ver con mi propio aprendizaje en el movimiento feminista chileno en el tiempo de la dictadura, leyendo a la Julieta Kirchner y a otras. Y después, ya habiendo empezado a estudiar teorías de género, mi tesis de pregrado sobre masculinidad en varones jóvenes, sectores empobrecidos, y a darme cuenta cómo las feministas fueron pasando a través de su lucha política, para bien y para mal, eso lo podemos discutir, a construir una teoría de género que permitiera ya no solo preocuparse de la mujer, sino que de las relaciones de género que se daban en la sociedad, con todos los límites y alcances que hoy día de la teoría queer y otras le podemos ver a eso. Entonces, yo pienso que los que venimos trabajando con juventudes, no nos podemos quedar anclados solo en los mundos juveniles, porque si no nuestra reflexión tiende a la juvenilización y volvemos a caer en la idea de que lo juvenil es como la vuelta de tortilla, diría Mila Payún, ¿no? Lo contrario de adultocentrismo sería jovencentrismo. Entonces lo juvenil es bueno de por sí, porque es joven. Entonces, ¿cómo buscar una salida? Y las feministas propusieron en algún momento, insisto que esto se puede discutir, la perspectiva de género como una salida que permitía una comprensión más compleja de las relaciones sociales, donde ya no solamente importaba el tema de la mujer,
¿sí? Sino que el tema de las relaciones de género que se venían produciendo en la sociedad. Entonces, ¿qué podríamos proponer nosotros desde los estudios de juventudes? Y ahí entonces aparece una categoría que para mí se ha vuelto muy interesante, que es la categoría de lo generacional. Sorprendentemente, hasta hace 4 o 5 años atrás, los estudios de juventud no hacían prácticamente referencia a lo generacional. No tomaban lo generacional como una categoría que pudiera ayudar a la lectura o a la crítica de lo social. Y cuando se hacía de una manera, a mi juicio, bastante mecánica, en que se reproducía un poquito la lógica que planteó Ortega y Gasset, por ejemplo, en el año 30 en España, con una perspectiva de lo generacional que yo diría, así en sencillo, es bastante positivista. O sea, está centrada en la biología, en generaciones cada 15 años, y es bastante mecanicista porque mira la vida como un desarrollo lineal. Sigue un poco, si uno quiere decirlo así, aunque él no lo dice de esa manera, una perspectiva evolutiva de la vida. Por lo tanto, hay un tiempo de niñez, un tiempo de juventud, un tiempo de adultez, y eso no se puede entremezclar, y tendría unos límites bien diferenciados. Y esa perspectiva de Ortega y Gasset es la que más ha influido cuando uno lee, por ejemplo, en la literatura o en el arte o en la historia, periodizaciones que se hacen con la lógica de generacional. Pero se arman grupos generacionales más definidos por las fechas y por las edades que por otro tipo de cuestiones. Sin embargo, contemporáneo a Ortega y Gasset, el filósofo español, hay un sociólogo húngaro que se llama Karl Mannheim, que tuvo su inicio en la Escuela de Frankfurt, después salió de la Escuela de Frankfurt, que en el mismo periodo, en la misma época, él es húngaro, después se va a ir a Alemania y después se va a Estados Unidos. Él hace un planteamiento sobre la generación y tiene un texto bellísimo que se llama El problema de las generaciones. Y un texto mucho más comprensivo de lo generacional, mucho más complejo en su forma de pensamiento y, a mi juicio, mucho más pertinente políticamente para los que tratamos de pensar lo social desde la crítica. ¿Por qué? Porque Mannheim entiende lo social más allá de las edades, se deshace de las edades y propone que es la posición en la estructura de los sujetos, la posición en la estructura, lo que va a ayudar a definir cuál es su generación. Y estas generaciones, piensen ustedes que Mannheim está escribiendo en el 33, el primer texto que hace sobre generaciones. Había ocurrido la Revolución Rusa, había pasado la Primera Guerra, estábamos a puerta de la Segunda. Y este planteamiento de Mannheim sobre generaciones quedó subsumido, no tomado en consideración, no tomado en cuenta. Entonces, mi segunda parte de la tesis, si la primera es mostrar la emergencia historizada del adultocentrismo y su modo de desarrollo como sistema de dominio, la segunda parte es cuál es el rendimiento posible que tendría una perspectiva generacional desde Mannheim para leer lo social y para proponer a la sociedad un modo distinto de mirar la cuestión de las relaciones entre niñez, adultez, vejez, juventudes, etc. Yo lo hago entrando desde jóvenes. Se me ocurre a mí que si un planteamiento de este tipo queda bien hecho, podría permitir entrar desde cualquier generación. Y yo uso 4 nomenclaturas para decirlo rápido. En cada cultura o en cada ámbito específico se podría hacer distinto. Uso niñez, juventud, adultez y vejez. Pero ya no lo estoy leyendo como una línea, como el ciclo vital construido en 1904 por Stanley Hall en Estados Unidos, que marcó el modo de imaginar el ciclo de vida en las sociedades contemporáneas, que es que la vida estaría definida por etapas, ¿sí? Que esas etapas pueden estar definidas por las edades y que no hay ninguna posibilidad de ser adulto y joven al mismo tiempo, por lo tanto. Son etapas sucesivas en el tiempo, no hay simultaneidad. Y es una dificultad que puede terminar en esquizofrenia, porque hay contextos en los cuales usted es tratado como joven y en otros tratado como adulto, y en otros tratado como adulto mayor y en otros como adulto. Entonces, esa teorización no calza. Sin embargo, sobre esa construcción está instalada la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, mayoritariamente la norteamericana con Erickson y otros, y que ha sido reproducida colonialmente en América Latina por mucho tiempo y que ha venido siendo cuestionada en los últimos 15 años recién. Yo diría que en los últimos 15 años estamos en una suerte de anomalía. Siguiendo a Kuhn, esta idea de los paradigmas, estamos en una anomalía porque el paradigma hegemónico de la moratoria está puesto en discusión. Entonces, mi propuesta es que habría que ver
¿qué influencia epistemológica podría tener el aporte de Mannheim a partir del problema de las generaciones en el análisis social en un contexto como Latinoamérica y particularmente en un contexto como Chile para leer la situación de las jóvenes y los jóvenes hoy día? Yo creo que, así como intuitivamente, lo generacional contribuye, voy a decir dos o tres cuestiones que me parecen vitales. Una es que ayuda a historizar el análisis histórico, el análisis social. Ayuda a historizar porque obliga, exige la construcción de ciertos acontecimientos que son los que marcan la constitución de las generaciones. Por lo tanto, no hay una generación de la década de los 80 o de la década de los 90. Hablar por década es tan impreciso, y en mi juicio es un error teórico, como hablar con la edad. Tal como la edad no explica nada. Es decir, la década de los 80 tampoco explica nada. En Chile se usa mucho la expresión los jóvenes de los 80, los jóvenes de los 90. ¿Sí? Para diferenciar a los jóvenes que lucharon contra la dictadura de los jóvenes de los gobiernos civiles que partieron en el año 90. Sin embargo, a mí me parece que conceptualmente esa década, la década de los 80, fueron muchos 80. Si yo tomo, por ejemplo, el eje político, hay unos 80 que van desde la imposición de la Constitución del 80, del año 80 hasta el 82, cuando empiezan las protestas nacionales. Y hay un momento que va del 82, cuando empiezan las protestas, hasta el 86, cuando la Concertación declara que ese va a ser el año definitivo para intentar derogar la dictadura, y si no, hay que entrar en el juego de la Constitución, que es esperar el plebiscito. Y después hay un par de años ahí súper fuertes que son hasta el plebiscito, cuando se derrota a Pinochet. Y después ya viene otra generación, que es la del primer gobierno civil. Entonces, no hay década para eso, sino que hay acontecimientos que uno va buscando. Uno podría, por ejemplo, pensar en la tecnología. Un acontecimiento en Chile fue la llegada de la televisión. La televisión. A principios de los 62, para el Mundial del 62, empezó la televisión. Otro momento importante es el año 78. Me gusta el fútbol, pero lo tengo pensado así. El 78, en el Mundial de Argentina, empezó la televisión a color, lo que implicó una ampliación muy fuertísima. Pero después vino el Betamax, el VHS, y así uno podría seguir, ¿no? Con hitos tecnológicos, pero que se transforman, según de sector, en acontecimientos porque producen transformaciones significativas. Entonces, el ejercicio de constituir generaciones analíticamente hablando implica que hay que buscar cuáles son los acontecimientos. ¿Sí? En el movimiento feminista hay unos acontecimientos que son pre-pastilla anticonceptiva, ¿sí? Hay otros que tienen que ver antes de eso con el voto femenino, ¿sí? Así, ¿no? Hay distintos, y ese acontecimiento yo creo que quienes analizamos la sociedad tenemos que ser capaces de buscarlo y no recurrir tan rápido al calendario. Lo segundo es que yo creo que lo generacional, si lo armamos bien, debiera permitir una construcción analítica de la sociedad que pone énfasis en la pregunta por las relaciones de poder. O sea, no se puede seguir analizando lo juvenil, ni las otras generaciones, pero me centro en lo juvenil. No se puede seguir analizando lo juvenil solo desde la espectacularidad que la subcultura o contracultura o las violencias juveniles tienen hoy día en nuestra sociedad. Porque eso lo que hace es que estetiza, ¿sí? Lo vuelve muy estético, ¿sí? Lo juvenil, y le quita toda la conflictividad social que trae. Y muchas veces tienden en los propios investigadores a reproducir la lógica de ya se van a ser adultos, ya van a madurar. Y se supone que si maduran, dado que madurez es sinónimo de adultez, entonces van a resolverse todos estos problemas propios de la juventud, que es una enfermedad que se pasa por los años. Entonces creo que la mirada de lo generacional en eso tiene que enfrentarse con la mirada que propuso el género, porque el género no necesariamente pone de relieve la conflictividad de lo social. Aparece muchas veces definido como una cuestión más bien neutra, ¿sí? De construcción cultural de los atributos sexuales, no sé qué. Pero esa construcción, ¿sí? No es neutra. Esa construcción está llena de conflictividad social. Entonces hay que ubicar esa construcción. Y una tercera perspectiva es que yo creo que la mirada de lo generacional podría ayudarnos a comprender mejor las dinámicas relacionales que se dan al interior de muchos de los espacios sociales donde nosotros nos desarrollamos a propósito de instituciones. Por ejemplo, podríamos mirar la familia, que hace rato que no es la familia tradicional que nos enseñaron en los cuentos, sino que es una familia múltiple, muy diversa, en la cual conviven generaciones.
Y si nosotros como adultos nos hacemos cargo de que nuestros hijos están creciendo en un contexto generacional distinto al que crecimos nosotros, asumiendo que nosotros seguimos creciendo, quizás eso nos ayuda a comprender por qué tenemos las tensiones familiares que tenemos y por qué ellos vienen a mirar el mismo fenómeno, la misma situación, con ojos totalmente distintos a los nuestros. Un elemento que pesa, por supuesto, es que tenemos roles distintos. A eso lo llamamos posición en la estructura, ¿verdad? Tenemos roles distintos. El rol de padre me da una posición en la estructura, el rol de hijo le da al Camilo, a mi hijo, otra posición en la estructura, distinta, diferenciada. Pero no basta con eso. Aquí hay una socialización que ha sido distinta a esta, que generacionalmente son distintas. Si yo logro comprender esa diferencia, es posible que logre entonces generar más espacios de encuentro, más espacios de acercamiento. Termino con esto. Esto es una intuición todavía, hay que afinarlo conceptualmente. Pero ¿qué sería entonces lo contrario y lo alternativo a adultocentrismo? Si no es jovencentrismo, cosa que ya está descartada, digamos, hay que explicar por qué no, ¿qué sería? Entonces, a mí se me ocurre que la idea por ahora va entre la igualdad y la solidaridad generacional. O sea, yo creo que en la medida en que las generaciones aprendan a convivir, aprendan a estar juntas, a asumir que podríamos mantener la idea de la Dina Krauskopf de las tareas para el desarrollo, supongamos que fuera pertinente, que las tareas para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes son tan vitales y tan importantes en la sociedad como las tareas de los adultos. Y que no vamos a tener recambio generacional, ni vamos a tener innovación generacional si permanentemente le estamos castrando y negando las posibilidades de crecimiento libre a nuestros hijos e hijas, que terminan entonces reproduciendo lo mismo que nosotros. Entonces no hay recambio generacional, parece recambio, pero no es recambio. ¿Sí? Solamente están cambiando los actores, pero las ideas, las nociones se siguen en este plano, en el plano que estoy hablando de la dominación generacional, manteniendo en el tiempo. Si nosotros lográramos darle consistencia a esta perspectiva, algunas estrategias que ya hemos comenzado a usar hace muchos años en el trabajo directo con jóvenes en comunidades barriales y en algunas universidades podrían ser pertinentes. Por ejemplo, la estrategia de los diálogos generacionales. O sea, asumir que para tomar decisiones en un espacio constituido intergeneracionalmente tiene que haber diálogo. Y en ese diálogo todos los actores tienen que tener un valor. ¿Sí? Habría una suerte como de equivalencia en el valor social, a pesar de la diferencia de posiciones, que no tiene por qué ser simétrica. O sea, que yo sea padre no me pone en un lugar superior al de mis hijos o hijas. Esa transformación es la que una perspectiva generacional nos podría ayudar a comprender, siempre y cuando la dotemos de conflictividad social. Porque si le negamos la conflictividad, entonces la seguimos reproduciendo. Va a ser una perspectiva generacional sin conflicto, por decirlo así. Y yo creo que eso, y estoy pensando en la idea del DEI, del pensamiento crítico, es fundamental desde aquí hacerse esa pregunta. La parte final de la tesis quedó ahora, después de lo que yo he trabajado aquí esta semana, en entredicho, porque en términos investigativos era tomar la producción de la sociología de lo juvenil en Chile, que está fuertemente condensada en una revista que se llama Última Década, una revista Cielo muy buena, y revisar la producción de los últimos 20 años y ver 20 años, porque son los años de los gobiernos civiles, además porque sean 20 años, no, sino que del 90 para acá, ver cómo se ha trabajado lo de juventud con perspectiva generacional, sin perspectiva generacional, cuándo no se hizo, cómo se hizo, en fin, una posibilidad de eso. Pero eso es muy largo. Y yo quiero terminar esta tesis algún día, entonces estoy pensando más bien someter a discusión mis propios trabajos. Y eso el doctorado en la autónoma me lo permite. Entonces tomar 3 o 4 textos, por ejemplo el de violencia que publicamos hace años aquí con los compañeros de Salvador, el de consumo opulento, el de sexualidad y masculinidades, había un cuarto, no me acuerdo cuál, y someterlo a discusión. O sea, presentarlos y hacerle a cada uno un apartado que debata cómo este propio autor ha incorporado o no y dónde ha perdido la oportunidad de incorporar la perspectiva de generación en un afán más que autorreferente, como autocrítico, digamos, con la idea de Bourdieu de la autobiografía de un sociólogo.